Buenas tardes compañeros, compañeras, profesor y asistente. El día de hoy les vamos a comentar un poco sobre qué son las sociedades de responsabilidad limitada. Mi nombre es Génesis Arce y lo voy a presentar junto a mis compañeros Ariel Rodríguez, Naomi Chacón y Mariana Herrera. Ahora les vamos a dar una breve introducción al tema de las sociedades de responsabilidad limitadas. En esta presentación vamos a hablar un poco de qué es una sociedad de responsabilidad limitada, cuáles son sus objetivos, sus puntos importantes en la Constitución, los requisitos para constituirla, la estructura de sus órganos internos y algunos procedimientos legales y contables de la misma. Vamos a empezar poniendo en claro qué es una sociedad de responsabilidad limitada y cuáles son sus objetivos. Según Restituyo y Espinosa, que es un artículo del 2015, una sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de carácter mercantil, en la que el capital se divide en partes iguales, las cuales no pueden negociar ni ser nombradas como acciones, y que además la responsabilidad de los socios está limitada al capital que cada uno ha aportado. En Costa Rica, la sociedad de responsabilidad limitada hace referencia a cuando hay una o más personas físicas o jurídicas, en lo cual los socios solo pueden responder únicamente por el monto de su aportación. En nuestro país, la sociedad de responsabilidad limitada se encuentra regulada por el Código de Comercio o por el Código Mercantil y se caracteriza por ser una sociedad comercial que no puede constituirse por suscripción pública, que eso se respalda en el artículo 79. Además, la responsabilidad se limita a sus aportes, salvo en los casos en los que la ley se amplía, que son el artículo 75 y en el 74 del Código de Comercio. Además que el Código de Comercio exige que sea establecido por los procedimientos legales como el acta y los estatutos sociales, como el pago de impuestos, declaraciones financieras y fiscales. Ahora bien, la sociedad de responsabilidad limitada tiene como objetivo proteger la cuota de aportación que realizan los socios en el capital social, es decir, esas aportaciones no se verán afectadas por malos manejos administrativos, por posibles deudas en caso de incumplimiento de la ley o entre otras situaciones que podrían poner en riesgo el patrimonio de la sociedad de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada pueden ser restaurantes, inmobiliarias, gimnasios, empresas de limpieza, entre muchas otras. Ahora vamos a desarrollar un poco más los puntos importantes en las siguientes presentaciones. Voy a hablarles sobre algunos requisitos legales específicos para la conformación de una sociedad de responsabilidad limitada. En primer lugar, el nombre. El nombre de una sociedad de responsabilidad limitada debe estar acompañada por el aditamento de sociedad de responsabilidad limitada o únicamente limitada. Dicho nombre no puede ser un nombre que ya esté registrado, eso sí, puede escribirse en cualquier idioma, pero es importante que lleve la traducción al español o que indique que no la tiene. En segundo lugar, tenemos el domicilio social y el nombramiento de agente residente. En cuanto al domicilio, este debe tener la dirección exacta con cantón y la provincia para que de esta manera lleguen las notificaciones administrativas y judiciales, mientras que el nombramiento de agente residente se requiere como en caso de que ninguno de los representantes tenga domicilio en el territorio nacional. En tercer lugar tenemos el objeto. El objeto es como la especificación clara del propósito de la sociedad, ya sea amplio o general. Seguidamente, el plazo social. El plazo social viene siendo la duración y posibles prórrogas con indicación de años y fecha de inicio, y no se permiten plazos indefinidos. Otro de los requisitos específicos viene siendo el capital social. Se debe especificar el monto de este capital, cómo será representado, quién lo suscribirá, cómo se pagará y en qué plazo debe ser cancelado. En una sociedad de responsabilidad limitada, solo se utiliza la moneda nacional. En cuanto a los inventarios y balances, se debe indicar la forma en que se van a realizar los balances y cómo se va a distribuir lo que son las ganancias y las pérdidas. Voy a continuar con la pregunta 2, la cual consiste en cómo se determina el capital social de una sociedad de responsabilidad limitada. Esto se determina a partir de las aportaciones que hagan los socios a la empresa. Estas aportaciones pueden ser en dinero o en bienes. Si el aporte es en dinero, entonces se debe hacer como una especificación de cuándo y cómo se hará
el respectivo pago y si el aporte es en bienes, se debe asignar un valor a cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos que el capital social está representado por cuotas nominativas, las cuales serán transmisibles mediante las formalidades señaladas en el Código de Comercio. La pregunta número 3 consiste en cómo se determinan y se eligen los órganos administrativos de una sociedad de responsabilidad limitada. En una sociedad de responsabilidad limitada, los que están a cargo de la gestión de la empresa son los gerentes y los subgerentes, los cuales pueden ser socios de la misma empresa o pueden ser ajenos a ella. Y su nombramiento puede hacerse al momento de la creación de la sociedad o mediante una escritura posterior. Hay que tomar en cuenta que los gerentes y subgerentes no pueden transferir sus responsabilidades a otra persona a menos que en el documento oficial de la empresa esté permitido explícitamente. Ahora continúo con los principios contables específicos y aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada. Basados en el artículo 19, 23 y 24, en resumen, los principios contables que se pueden aplicar a las sociedades de responsabilidad limitadas incluyen en la obligación de mantener un libro de actas y destinar un porcentaje de las utilidades a un fondo de reserva legal, y solo distribuir dividendos basados en utilidades verificadas y líquidas con responsabilidad solidaria de los gerentes en caso de distribuciones indebidas. El otro punto a abarcar es el procedimiento para la distribución de beneficios entre los socios. El procedimiento para la distribución de estos beneficios se da debido a la sociedad mercantil. Se rige por una serie de disposiciones legales establecidas en el Código de Comercio o Código Mercantil. De ahí se definieron los artículos que básicamente lo que explican es que primero se establece que los acreedores de la sociedad deben ejercer una acción contra la sociedad antes de proceder contra los socios personalmente. Además, esta está representada por cuotas normativas, las cuales solo pueden ser transferidas mediante procedimientos específicos, como constar en el libro de actas o tener fecha cierta y ser inscritas en el registro mercantil. En cuanto a la constitución de la sociedad, se requiere que el monto completo del capital social esté suscrito en el acto de constitución y cada socio debe pagar al menos la cuarta parte de las cuotas suscritas, comprometiéndolos a cubrir el resto dentro de un año. Si no se cumple con el pago, la sociedad puede ejecutar la cancelación y de las cuotas suscritas. Es importante también destacar que las sociedades de responsabilidad limitadas deben llevar un libro de actas donde se registran los acuerdos y nombramientos realizados en las reuniones, en las minutas, porque esto le da a las distribuciones los beneficios a los socios, lo que pueden hacerse sobre las utilidades realizadas y líquidas. Los gerentes son personalmente responsables a cualquier distribución realizada sin el debido compromiso de las ganancias. Y finalmente se establece que la muerte, interdicción o quiebra de los socios no disolverán la sociedad, y además en caso de responsabilidades solidarias y personal se seguirán
financiamiento establecidos a la legislación correspondiente. Muchas gracias. Para ir finalizando, vamos a hablar de algunos puntos importantes. El primero es la toma de decisiones y alcance de acuerdos dentro de una sociedad de responsabilidad limitada. Pues la manera de dividirse la toma de decisiones es por medio de un directorio compuesto por al menos 3 personas, un presidente, un secretario y un tesorero. La gestión la realiza una persona denominada gerente o las personas designadas que facilitan su organización. La responsabilidad legal y financiera de los socios, según el licenciado Gutiérrez en su publicación titulada Sociedades en Costa Rica, indica que las sociedades de responsabilidad limitada se definen como una persona jurídica independiente de sus propietarios o accionistas, las cuales brindan protección de responsabilidad limitada a sus propietarios, lo que significa que no son personalmente responsables de las deudas o obligaciones legales de la empresa, más allá del monto de su inversión, lo que afirma que los socios deberán estar enterados de que sus acciones no se encuentran totalmente respaldadas en caso de algún problema en sus inversiones. Vamos a hablar también de otro punto importante, que son las obligaciones contables y tributarias que se deben cumplir. Pues en los artículos se determina con el cumplimiento de dos titulares de cuotas. Esos titulares de cuotas pueden ser personas físicas o jurídicas. El capital de la sociedad se divide en partes iguales representado por cuotas. Una vez debidamente constituida la sociedad, la distribución de los porcentajes deberá ser emitida por cuotas certificadas, en donde deberá especificarse el nombre del titular de la cuota. Además, se agrega que este tipo de sociedades deberá cumplir con la aportación de 3 libros de registro legal: el acta de asambleas generales, el libro de registro de accionistas y el acta de la junta directiva. Con el cumplimiento adecuado de estas obligaciones no se presentarían problemas. Una sociedad de responsabilidad limitada que carezca de su directorio debe llevar únicamente 2 libros de registro: las actas de asamblea de cuotistas y el libro de registros de cuotistas. Como conclusión, la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada en Costa Rica implica un conjunto específico de requisitos y procedimientos legales que deben cumplirse estrictamente. Estos requisitos van desde el nombre y la dirección de la empresa hasta la estructuración del capital social y la selección de un órgano de administración. Además, existen principios contables y normas tributarias que se deben respetar para garantizar el correcto y legal funcionamiento de la empresa. Ahora, es importante entender que la responsabilidad de los socios de una sociedad se limita al monto de su inversión en la empresa, lo que brinda protección contra posibles deudas o responsabilidad legal de la empresa. Sin embargo, esta protección está sujeta al cumplimiento de todas las obligaciones legales, contables y tributarias que establece la legislación costarricense. La toma de decisiones y la distribución de responsabilidades dentro de la sociedad son aspectos importantes para que esta institución pueda funcionar de manera eficiente y transparente. El nombramiento adecuado de los gerentes y la organización de la junta directiva son clave para garantizar que la gestión sea eficaz y coherente con los objetivos comerciales. En resumen, cumplir con los requisitos legales, contables y tributarios y una adecuada estructura organizacional garantiza el éxito y la legalidad de una sociedad limitada en Costa Rica. Solo mediante el estricto cumplimiento de estas normas se puede asegurar una operación empresarial sólida y sostenible en el tiempo. Damos por concluida nuestra presentación y les dejamos las referencias bibliográficas por si gustan comprobar la información que utilizamos. Les agradecemos mucho su atención, esperemos que tengan una bonita semana.